A orar esta noche por las ofrendas, y antes de eso quiero decirles a ustedes que todos los que estamos aquí esta noche, yo soy partidario que la iglesia no esté cerrada. Los supermercados no cerraron porque son vitales para nosotros. Igual creo que la iglesia es vital para nuestra alma, para nuestro espíritu. Sin embargo, con todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, entonces usted debe venir con su tapaboquitas bien puesto, y las ofrendas son al salir o al entrar. Ahí usted va saliendo, como vamos a salir en el orden, ahora nos van a decir. Y entonces tenemos que mentalizarnos, cambiar la mente, mentalizarnos en las cosas que ya no podemos hacer mientras pasa esto, que creo que esto, dicen primero era un mes y después otro mes y después otro mes. Ahora dijeron que la vacuna estaba para noviembre, ahora que está para junio el otro año. Entonces esto está como sombrío. Entonces, Padre, gracias por tu fidelidad. Tú eres quien nos bendices en todas las cosas y nos sostienes. Tú eres que puedes enviar cuervos aún para que nosotros seamos, Señor, bendecidos. Gracias. Gracias por tu misericordia. Y Señor, tú multiplicas y tú eres quien hace salir el sol sobre buenos y malos. Bendice y recibe nuestras ofrendas, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Bien, vamos esta noche a hablar nosotros acerca de la amabilidad de las moradas de Dios. Estaba leyendo en la Biblia, hay un texto que dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y esa palabra amable viene de amado, de la posibilidad de ser amado. Entonces, cuán amables de ser aceptados nosotros, cuán amables, cuánto amamos nosotros. Cuando el Salmo 84 comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, está diciendo cuánto amo yo las moradas de Dios, donde está Dios. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Nosotros entendemos que hay mucha gente, muchas personas que no quieren ir a la iglesia. Eso es a nivel mundial. Después del COVID, en algunos países dieron apertura, pero la gente no quiere ir a la iglesia. La gente tiene miedo. Pero me decía un pastor que algunos decían: yo espero un poquito mejor, yo más bien después voy y espero un poquito, pero al banco sí van, al supermercado van, al centro comercial van. Entonces, ¿qué pasará? ¿Qué será lo que en realidad hay en el corazón? Entonces, cuando se dice aquí cuán amables son tus moradas, está diciendo cuánto amo yo la morada de Dios, la presencia de Dios, la adoración a Dios. Acuérdese, hay un texto en la Biblia que dice, en el libro de los Hebreos, dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que hay una costumbre en algunos que es no congregarse, y creo que a algunos les calzó muy bien el COVID para no congregarse más, y entonces ya se volvió una costumbre. Pero fíjense lo que dice el texto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y dice: antes bien exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, entre más cerca esté la venida de Jesús, entre más cerca estén los tiempos, que se cumplan los tiempos, entre más cerca esté, entre más el tiempo esté pasando y más cerca esté que Jesús venga, tenemos entonces que exhortarnos unos a otros para venir a la iglesia. Es decir, vamos a la iglesia, vamos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que la congregación entonces es un mandato bíblico. Estaba pensando yo durante el tiempo del COVID, ¿cómo hacíamos para cumplir ese texto? Entonces llegué a la conclusión que tocaba no dejar de conectarnos como algunos tienen por costumbre, conectándonos. Pero ahora me doy cuenta que la conexión en la casa no es lo mismo que estando uno
en el templo, en la iglesia. No es lo mismo en el auditorio. ¿Por qué razón? Porque fíjese que por ahí mandaron un videito de una clase virtual de Zoom. Entonces estaba un niño, estaba con su cámara apagada y el profesor le dijo: active la cámara, Samuel, active la cámara. Y él la activó rápido y resulta que estaba acostado en pijama y estaba acostado ahí mirando la clase desde la cama. El profesor soltó la carcajada y dije: oye, ¿usted qué? Y el niño estaba ahí soñoliento. Entonces, ¿cuántos en la casa verán el culto soñolientos o haciendo cualquier otra cosa y distraídos? Entonces ahí la congregación toma fuerza, ahí se hace importante. Y yo quiero que miremos este texto del Salmo 84 y quiero basar mi sermón en el Salmo 84, uno de los mejores salmos, el Salmo de la casa de Dios. Entonces quiero leer lo que dice acá el versículo 10 del Salmo 84. Miren lo que dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Vuelvo a leer. Él dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Quiero resaltar dos cosas de este texto y de todo el Salmo. La primera, lo mejor de los atrios de Dios. Fíjense que aquí dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces vamos a hablar de por lo menos unas 4 razones de lo mejor de los atrios de Dios, de la bendición de la congregación. Y luego dice el texto: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y luego vamos a mirar lo que hay en las moradas de maldad. Porque si usted no está en la presencia de Dios, entonces uno está en las moradas de maldad. Fíjese lo que dice el Salmo. Entonces yo quiero resaltar algunas cositas aquí esta noche, por lo menos 4. Todo este Salmo dice aquí: bienaventurados los que habitan en tu casa. Dice: perpetuamente te alabarán. Entonces, en primer lugar, una de las cosas mejores de los atrios de Dios es la adoración que usted y yo podemos dar a Dios. Adoración que no la podemos dar en otro lugar. Mire, cuando uno nace de nuevo, pasa lo de la mujer samaritana. Ella pensaba que adorar a Dios era en un lugar específico, pero Jesús dijo que los verdaderos adoradores, los verdaderos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús dijo: no es ni aquí ni allá, sino en espíritu y en verdad. ¿Pero qué significa eso? ¿Que el templo, el auditorio no es necesario? No. Significa que usted debe aprender, usted y yo aprendemos en la iglesia a adorar a Dios en espíritu y en verdad. No de una forma muerta, no repitiendo como una oración, repita y repita, no, sino en espíritu y en verdad. Alguien dijo, me parece que fue Spurgeon, que dijo que la comunión es la madre de la adoración y que aquellos que se apartan de la comunión dejan de adorar a Dios. Así que hay una ventaja en el auditorio, en el templo, y reunidos con los hermanos. Acuérdense que un texto dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y pienso que está pensando en habitar juntos en armonía, está pensando en la congregación. Cuán bueno y cuán delicioso es. Acuérdese, cuando nos congregamos estamos cumpliendo un texto bíblico que dice: no dejando de congregarnos. Así que estamos sellando con nuestra obediencia una palabra de Dios. Ahora, adoración y alabanza, digo yo que es una terapia de descanso para el alma. Cuando usted y yo aprendemos a adorar en espíritu y en verdad, nuestra alma descansa. Mire que no sabíamos hacerlo cuando no conocíamos a Dios, y entonces nuestra alma como que se sale de sí y se eleva a lo superior que es Dios, y entonces obtenemos descanso para nosotros. ¿Sabe, hermanos? Hay un texto en la Biblia que se puede inferir que el mejor descanso de un ser humano está en Dios, no en otra cosa. La Biblia es más, cuando se habló del día de reposo,
No se habló tanto del día de reposo como del sábado, sino como figura de Dios, que es el reposo nuestro, en el cual usted y yo descansamos. O sea, si usted y yo conocemos a Dios verdaderamente y aprendemos a adorarle, usted y yo entramos en el reposo, dice la Biblia en Hebreos. Usted y yo entramos en el reposo de Dios, en lo que Dios quería para nosotros. Entonces, en primer lugar, los atrios, el templo, la congregación, la presencia de Dios es el lugar donde usted y yo adoramos a Dios y donde usted y yo podemos y aprendemos a adorarle. Eso es. Pero en segundo lugar, dice el Salmo, hablando de cada uno de nosotros y hablando, el Salmo dice, espérenme, me ubico aquí un poquito yo. Dice el Salmo aquí: aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. 1, 2. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. En segundo lugar, acuérdese que hay un texto que dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando usted viene a la exposición de la palabra, acuérdese que también hay un salmo que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Así que cuando usted escucha a Dios, cuando usted va a su Biblia, cuando usted está en oración, pero cuando usted viene al templo, usted recibe fe. Y al recibir fe, usted recibe fuerzas. Fíjese lo que dice el Salmo: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Así que yo creo que cuando nosotros hemos nacido de nuevo, estamos ligados íntimamente a la congregación, a los hermanos. Mire, hay tanta gente que a veces habla mal de la iglesia y de los hermanos. Mire, yo sé que los hermanos de la iglesia no son perfectos, no somos perfectos. Tantos defectos que tenemos. Si alguien puede tirar la piedra a sí mismo, si alguien puede tirar la piedra, tiene que mirarse a sí mismo primero. Nadie puede tirar la piedra. Pero sabe, eso es la iglesia, con todos sus errores y defectos. Eso es la iglesia. Y esa comunión, cuando yo estoy en la comunión con Dios, entonces, y yo recibo de Dios la palabra y yo entiendo y aprendo, hermanos, mis fuerzas están en Dios. Mire, recién yo era cristiano, yo no quería perderme una reunión en la iglesia. Una vez me escogieron para ser ujier, y no se lo digo a los ujieres, pero si les sirve está bien, vale. Pero una vez me escogieron en una convención, me escogieron a ser ujier. Pero entonces yo le dije al pastor, claro, con mucho gusto, yo le colaboro. Y me dijo: tienen que cuidar los carros allá en el parqueadero. Y yo le dije: ay, lo siento mucho, pero yo vine aquí fue a aprender. Yo le dije: lo siento, yo cuidar carros por allá en esa esquina, por allá donde yo no pueda escuchar. Si me dejan la puerta que yo escuche, sí. Y él dijo: no, es que lo bonito. Le dije: no, lo siento mucho. Hermanos, yo en ese momento, yo era una María. Yo quería estar ahí cerca para poder tener fuerzas de Dios para mi vida. Yo no era una Marta. Ahora, quizás ahora ya soy una Marta, quizás ahora, pero antes no. ¿Qué quiero decir? Mis fuerzas están en Dios. Sus fuerzas están en Dios. Entonces usted tiene que aprovisionarse. Mire, un carro no funciona sin gasolina. La fuerza del carro en sí es la gasolina. Y sabe, le venden a uno varias clases de gasolina. Hay una gasolina extra que es más costosa, vale como 12,000 pesos el galón. Entonces le dicen a uno que esa le limpia el motor y que el carro rinde más. Pero hay otro tipo de gasolina más barata. Ahora yo digo que usted necesita, su gasolina está en la recarga espiritual que usted tiene cada vez que usted se congrega, cada vez que usted busca a Dios. Sus fuerzas, mis fuerzas están en Dios. Número 3, mire lo que dice el texto: atravesando el valle de lágrimas, versículo 6, lo cambian en fuente. Entonces esto es muy interesante para mí, porque aquí dice que cuando se atraviesan los valles de lágrimas, nosotros los cambiamos en fuente. O sea, esas lágrimas se nos vuelven una fuente a nosotros. Pero mire lo que dice: cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión.
Escúcheme esto. La iglesia hace, las moradas de Dios hacen, los atrios de Dios hacen que usted y yo andemos de poder en poder. Mire, la Biblia dice que el conocimiento de Dios es fortaleza a nosotros. ¿Cuántas cosas yo he recibido en la iglesia? ¿Cuántas cosas yo he aprendido cuando estoy en el templo? Cuando estoy ahí he aprendido. Mire, no puedo cambiar la comunión que tengo con mis hermanos, porque un día voy a estar allá. Y sabe, Dios nos ligó a nosotros. Acuérdense que Jesús nuestro Señor resumió la ley en 2 mandamientos: en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Entonces el prójimo se vuelve la familia de uno, se vuelve lo que es muy importante para nosotros, lo que es muy importante para mí. Y en eso entonces yo además conozco a Dios, y eso trae fortaleza a mí de tal manera que yo ande de poder en poder todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí sobre la tierra? La vida cristiana es para cuánto tiempo. ¿Ven? No es para 5 años, no es una moda, es su vida que tiene que estar ahí puesta sobre el altar. Entonces mire lo que dice Jeremías 9. Él dice: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que vamos nosotros, va usted y voy yo, y vamos nosotros de poder en poder, logrando, hermanos, hasta que Jesús aparezca y Él resplandezca en nuestros corazones. Vamos de poder en poder. Mire, no hay una derrota para nosotros. Usted tiene que aprender eso. No hay una derrota para nosotros. Y cuando nosotros estamos derrotados es por nuestro propio estado, por nuestra carnalidad. Pero no hay una derrota. Todas nuestras fuerzas están en Él. Iremos de poder en poder. Veremos a Dios en Sión, y voy a cambiar la palabra Sión por cielo. Veremos a Dios en el cielo, porque iremos de poder en poder, porque todas nuestras fuerzas están en Él. Pero mire lo que dice el punto 4. Luego dice el versículo 10: porque mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y mire lo que dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Mire, mi hermano, otra cosa es que Dios es sol y escudo para nosotros. Sol de día para alumbrarnos, el sol para quitar toda oscuridad en nosotros, pero escudo para protegernos de toda iniquidad, del mal que venga sobre nosotros. Sol y escudo de Jehová Dios. Ahora, hermanos, podría usar otra cantidad más de ejemplos acerca de lo que es lo mejor de los atrios de Dios, pero me quedé con estas 4 cosas que están aquí implícitas en el Salmo capítulo 84. Pero miren, mis hermanos, ¿cuántos beneficios usted y yo tenemos en la iglesia? Sobre todo a nivel espiritual. Usted no se puede quedar en casa. La cuarentena ya pasó y Dios está con nosotros. Este domingo vamos a estar hablando acerca de la fe en medio de la crisis. ¿Por qué razón? Porque necesitamos hablar de fe en medio de esta situación, porque yo creo que usted y yo hoy es cuando más necesitamos fe. Yo ponía un ejemplo: una señora que no conoce a Dios, de 70 años, con preexistencias, con la tensión alta y diabética, pero no tiene quien le ayude. Entonces ya tiene que ir cada mes a cobrar su pensión, tiene que ir cada 15 días a hacer mercado, tiene que ir a sus citas médicas. Ella se llenó de un pensamiento. Ella dijo que uno no se muere en el día, en la víspera, sino el día. Ella se llenó de ese pensamiento y ella dijo: si me debe morir ya es el tiempo ya. Y se fue a hacer sus cosas. Ella pensó que ella no le va a dar COVID y no le ha pasado nada, y tiene 70 años. Supuestamente no podían salir los ancianos, pero ahora yo sí veo muchos cristianos muy temerosos, muy miedosos.
Entonces necesitamos fe en esta crisis. ¿Sabe, hermanos? Dios nos llamó a vivir una vida cristiana de fe, de guerra, de lucha. Acuérdese que la Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Voy a decir, los valientes lo arrebatan, los que tienen corazón de valiente. Ahora quiero que hablemos en la segunda parte de mi sermón, en lo que llamo yo las moradas de maldad. Dice el Salmo aquí: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ahora, ¿cuáles son las moradas de maldad? Tenemos que pensar un poquito en eso. ¿Qué son las moradas de maldad? Y déjeme decir esto, porque el texto, las moradas de maldad que hablamos, no están fuera del Salmo mismo, sino que él dice, él le llama a las moradas de maldad el estar fuera de la casa de Dios. Acuérdense que aquí dice algunas cosas importantes. Mire, él dice aquí, por ejemplo, que los pájaros, dice el versículo número 3, él dice: aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él está comparando y diciendo: mire, las golondrinas, los palomos, los gorriones hayan nido cerca de los altares de Dios. Usted sabe, para los judíos el templo era parte de su vida, para los judíos. Entonces él está diciendo: mire, yo prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero ¿a qué se refiere entonces con las moradas de maldad? Al estar lejos de Dios. Y estar lejos de Dios implica estar lejos de la iglesia, estar lejos de la comunión con Él, de la oración, de la palabra, de la vida cristiana que vivimos. ¿Saben, mis hermanos? Que Dios nos llamó a nosotros a vivir una vida cristiana para Él y una vida de obediencia a la palabra. Entonces, si yo me caigo, si yo malinterpreto la Biblia y si me voy por otro lado, entonces yo ya me alejo de Dios, y eso implica entonces que entro en las moradas de maldad. Ahora quiero que miremos entonces 3 cosas que hay en las moradas de maldad. 3 cosas que hay lejos de Dios, fuera de la comunión con Dios. Entonces, primero, soledad. Mis hermanos, estar alejado de la casa de Dios es estar alejado de Dios. ¿Sabe el pródigo que está lejos? Es decir, una persona sabe que está lejos. Y déjeme decir una cosa, mire, cuando uno conoce a una persona, cuando una persona se convierte a Cristo, la mejor señal que está caminando con Dios es su asistencia a la congregación, a congregarse. Es la mejor señal. Y cuando él empieza a enfriarse, él empieza a alejarse. Y cuando empieza a alejarse, empieza a quedar solo. ¿Sabe, hermanos? La soledad es parte de las moradas de maldad. Nosotros, mire, hay un poder en la comunión. Hay un poder en la comunión. Dios nos hizo para eso. Fuimos hechos a su imagen y semejanza, para tener comunión unos con otros. Por eso la Biblia dice: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tienes algo contra alguien, dice: deja tu ofrenda y arregla primero con tu hermano, y entonces venga y presenta la ofrenda. ¿Por qué está diciendo eso Dios? Porque la comunión es muy importante para nosotros. Él dice: no te recibo la ofrenda si no arreglas con tu familiar, con las personas que tengan problemas. Pídele perdón. Y entonces dice, y entonces ven y presenta la ofrenda. Entonces fíjese que la comunión es muy importante. Pero cuando usted y yo nos alejamos de la casa de Dios, entramos en soledad. Mire, hermanos, hay algunos que los llama a uno, y los llama a uno por la carga que hay en el corazón, y porque el Señor los pone en el corazón, y los llama a uno y ya no contestan. Y entonces va uno a mirar que eso es una mala señal. Entonces va uno a mirar, y en esa soledad, ¿sabe? El diablo trabaja en la soledad. El diablo trabaja en un corazón amargado y trabaja en la soledad. Entonces, si yo estoy solo, el diablo empieza a ponerme pensamientos, a enviar cosas, a enviar personas, a enviarme
y me saca, me desvía. Entonces por eso para mí es muy necesaria la comunión. Mire, estamos en cuarentena, pero mi alma no. Así que tengo el teléfono y tengo comunión con Dios y tengo comunión con mi iglesia todo el tiempo. Todo el tiempo. Por eso es muy importante, era muy importante y es muy importante que usted se conecte y usted se reporte y diga: familia, tal como ponen en el chat los hermanos, tal presente, y saludan los hermanos. Eso es muy interesante, porque entonces nosotros vemos que somos que estamos perseverando, que es la iglesia por la que el Señor va a llevarnos. Es eso. Así que escúchenme, en las moradas de maldad hay soledad. Lejos de Dios hay soledad. Usted está solo porque además Dios no está. Si nosotros nos salimos de la presencia de Dios, ya somos nosotros y entonces Dios ya no va a estar con nosotros. Pero segundo, mire que en las moradas de maldad hay debilidad. Mire, mis hermanos, no hay fuerzas, porque estamos diciendo, mire que lo que dijimos antes es que las fuerzas nuestras están en Dios, que Él es sol y escudo para nosotros. Pero ahora, si yo estoy lejos de Dios, estoy solo, entonces yo me vuelvo débil y no hay fuerzas, porque mis fuerzas están en Dios. Porque esto no es del mundo. Esto no es que mis fuerzas van a estar en el mundo, no. Yo conozco a Dios y mis fuerzas están en Él todo el tiempo. Entonces yo me vuelvo débil. Acuérdese que cuando uno está solo y débil, el león anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted mira los documentales de los leones y ellos calibran, hacen lances a toda la manada de animales, y a los más débiles y solo los que se van quedando son los que ellos van atacando, los van seleccionando y se los van comiendo. Y el diablo hace igual. El diablo va a calibrar su corazón, su alma. Si usted está solo y débil, el diablo va como león rugiente a devorarlo, a dañarlo. No olvidemos que el diablo es el enemigo de las almas, es su enemigo y va a querer dañarlo. Ahora, si yo estoy lejos de la iglesia y estoy débil porque no hay alimento para mi espíritu, mire, yo creo que una de las razones por las cuales Dios dejó la congregación es por nuestra debilidad humana. ¿Y sabe por qué? Por nuestra debilidad humana. Porque hay gente que no lee la Biblia y no ora, y la única forma de recargarse es cada 8 días o cada que viene a la iglesia. Entonces es por nuestra debilidad. Y si usted y yo no nos alimentamos, no alimentamos nuestro espíritu, entonces estamos débiles y la carne empieza a tomar el control. Entonces nos volvemos, son personas carnales. Mire, si yo he visto personas que andan en Dios y cometen errores a causa de su naturaleza pecaminosa, ¿cuánto más si estamos lejos de Él? Mucho más si estamos lejos. Acuérdense, mis hermanos, la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a la persona de donde salí. Y si viene y la encuentra barrida, desocupada y adornada, pero no la encuentra llena, dice: iré y traeré otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran en ese hombre, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces Jesús nos enseñó que nosotros tenemos que, al ser libres de toda nuestra iniquidad, llenarnos de Dios, para que no venga Satanás a dañarnos y nosotros podamos ser firmes. Y número 3, lo que pasa en las moradas de maldad: el pecado tiene el control. Acuérdese, hay un texto que dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero si estamos nosotros lejos de Dios, el pecado empezará a tener el control en nuestra vida. Nuestros pensamientos van a ser cambiados. Acuérdese, mire, hoy tenemos una guerra espiritual en nuestra mente y en nuestro espíritu. Hoy más que nunca, los principios bíblicos están siendo socavados, y hay un texto que dice
que si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Pero hoy más que nunca estamos luchando con todo el humanismo que existe. Ya nos ha explicado el pastor de todo este tipo de cosas que hay en el mundo, que se mueven en el mundo. Usted y yo no somos ignorantes de esas cosas. Llegará el tiempo en que la Biblia es un libro de museo. Ya están hablando algunas personas de la ONU diciendo que la Biblia es un libro contra la libertad humana. Claro, es contra la libertad humana, contra el libertinaje humano realmente, porque la verdadera libertad está en Cristo, bajo los límites de Él con nosotros. Pero sabe, hermanos, hasta desaparecerá el término pecado, y el que hable del término pecado entonces es un atrasado, y es una persona entonces que no es relevante en este tiempo. ¿Sabe? Este tiempo que nos ha dañado a nosotros, que nuestros muchachos, muchos de nuestros hijos que no conocen a Dios, pero sí el mundo y la universidad y todas esas cosas, tienen una mentalidad moderna, que esto no sirve. Entonces el término pecado desaparecerá, nuestros pensamientos serán cambiados. Si usted se aleja de Dios, si usted se aleja de la iglesia y de la palabra, y usted no aprende a abrir sus oídos, el pecado se enseñoreará de nosotros, y los límites y el control del Espíritu no estarán en nosotros. Y entonces vendrá un juicio sobre cada persona, vendrá un juicio sobre la nación. Estaba pensando yo, porque nosotros tenemos nuestras oraciones y oramos y decimos: Señor, cambia esto. Pero sabe, hay otra forma también de verlo, y es que Dios tiene sus propósitos, y sus propósitos se cumplirán. Sabe, habrá un juicio sobre cada ser humano en la tierra. Todas las cosas que el hombre haga vendrán a juicio. Dios traerá juicio, toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Pero las moradas de maldad están llenas de maldad, precisamente, de pecado, de iniquidad. Fíjese hoy cómo la gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Fíjese usted, ya no son abortos, ya es desembarazos. Y mire usted, ya nos toca aprendernos el término desembarazar, ya no es aborto. Pero ¿sabe? Porque esa es la mentalidad del mundo. Y usted y yo en el mundo nada, son las moradas de maldad. La presencia de Dios, la obediencia a Dios, la comunión con Dios que usted tiene que tener. Porque déjeme decirle, tampoco es solamente estar en el templo o en el auditorio, sino es su comunión diaria. Y el plus es el templo, la comunión unos con otros, donde nosotros nos edificamos mutuamente y donde aprendemos a vivir victoria. Pero lo demás son moradas de maldad. Lo demás es el lugar donde usted y yo encontraremos juicio y condenación. Así que mi hermano y mi hermana, Dios nos ayude a ser fieles. Ya saben, usted y yo tenemos que inscribirnos, y ustedes todos tienen que tener paciencia con esto. Nuestro primer culto, el primer día que abrimos nuestro culto, entonces vino una hermana que no se había inscrito. La dejamos entrar. Tenemos una logística, una contención para si algunos no se inscribieron, entonces los escribimos, porque nos toca escribirlos. Pero es mejor que usted se inscriba, y hay gente que piensa que eso nos lo inventamos nosotros, y nosotros no nos lo inventamos. Mire, hermano, nos toca gastar plata en gel, en alcohol, en desinfectante, en amonio cuaternario, en todas esas cantidades de cosas. Pero sabe, Dios está con nosotros, ¿cierto que sí? A ver, haga un así. Eso, amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, quiero que usted aprecie la bendición, escuche, la bendición del templo. Y usted que me está viendo en casa, no pierda usted la bendición del templo, no la pierda, la bendición de la comunión. Mire, es difícil, ¿sabe?
hay tres cosas que se prohíben, o hay tres cosas que hay que tener en cuenta. La primera es el uso debido del tapabocas, usar bien el tapabocas. Pero segundo, el distanciamiento físico. Y tercero, el lavado de manos. Dicen que esas tres cosas bien aplicadas podemos nosotros ser guardados. Entonces, tres cosas: tapabocas bien puesto, distanciamiento físico y lavado de manos. Pero es difícil, ¿sabe? Mire, fui a llevarle a una hermana a un mercado, y entonces le llevé el mercado a la hermanita, y cuando me vio se tiró a abrazarme. Yo le dije, no, no, espere, no, ¿cuál no? Y me cogió y me abrazó. Yo dije, ay, bueno, si me dio COVID, que me dé ya. Pero yo, ¿qué podía hacer? La viejita la viejita me puso muy feliz. Y entonces, yo iba con el hermano Luis. Qué carambas, ¿no? ¿Sabe? Le dije a los pastores, yo prefiero que me dé COVID saliendo y no saliendo, porque a algunos les ha dado COVID y no han salido a nada y les dio COVID. Yo dije, no, yo prefiero que me dé saliendo. No es que me dio COVID porque me quedé encerrado. No. ¿Sabe, hermanos? Les quería decir es que la comunión, porque la gente sale y no debe haber aglomeración, pues debe haber distanciamiento. Pero la gente sale y, hermanos, ¿cuánto hace que no lo veía? Ay, qué bendición verlo. Entonces la gente tiene que hablar. Así que, hermanos, quiero animarlos a mantenernos firmes. Y usted que está en la casa, hermanos, al templo y a escribirse. Vamos a ir con esto, y Dios nos va a ayudar, Dios nos va a bendecir. Usted y yo necesitamos la iglesia. Mire, hay mucha gente necesitada. ¿Sabe qué me decía un pastor? Nos decía que ahora a su iglesia, creo que es el pastor de Maní, que nos compartía que en la iglesia ha llegado gente nueva, y la gente nueva lo llama y le dice, apárteme el cupito que yo voy a la iglesia, no me va a dejar sin el asiento. Y llegan temprano, dice, y los viejos dicen, quién sabe si voy, pastor, me toca ser prudente, quién sabe. Dice, algo está pasando, ¿no? Los más viejos ya se volvieron más técnicos, más miedosos, más demasiado técnicos, y los nuevos sí dicen, no, guárdeme el cupito porque yo tengo que ir. Así que, hermano, espero que usted diga, guárdeme el cupito, hermano, no me voy a dejar sin el cupito. ¿Cierto que sí? Amén. Dios está con nosotros. Vamos a orar, hermanos. Póngase en pie si gusta. Vamos a orar. Padre celestial, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tus palabras. Tú eres fiel. Gracias, Padre, por cada persona esta noche aquí, por cada persona que está conectada con nosotros en sus casas. Los bendecimos. Bendecimos cada familia. Oramos por los que están enfermos, que no han podido, Señor, salir de su crisis, y declaramos sobre ellos sanidad. Y oramos por los que están enfermos también aquí en este lugar. Y te damos gracias, Señor. Y oro por aquellos que Satanás los ha enredado en las moradas de maldad, lejos de la iglesia, desconectados de ti, Señor. Oro por aquellos, Padre, tú conoces, tú sabes. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muchas gracias.